Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar la parte práctica del tema de ángulos 1. ¿Listo? En este caso vamos a ver 6 ejercicios para la solución inmediata, porque son procedimientos cortos. Pero eso sí, es necesario que tú sepas resolver o primeramente saber muy bien resolver ecuaciones, ya que esto es base para los problemas de ángulo. Te vas a dar cuenta en el transcurso de los ejercicios que las ecuaciones son imprescindibles. Saber resolver una ecuación es necesario para poder trabajar estos ejercicios. ¿Listo? Comenzamos. Problema número 1. El problema número 1 que viene ustedes en su práctica, recuerden que tienen que descargar la práctica para poder, en este caso, utilizar ese medio para resolver todos los problemas. En el problema número 1 te piden hallar x. Entonces, ¿cómo resolveríamos el ejercicio número 1? Bueno, tienes que recordar la parte más básica de ángulos. En este caso, la clasificación. Estos dos angulitos que logras ver acá, este ángulo y este ángulo de acá, vienen a ser dos ángulos especiales. Esos ángulos se llaman ángulos complementarios. Profesor, ¿y por qué son complementarios? Porque la suma de estos ángulos te da un ángulo recto. Eso quiere decir un ángulo de 90 grados. La medida de estos dos sumados te da 90 grados. Entonces, ese criterio lo voy a aplicar para resolver el ejercicio. Entonces, voy a poner lo siguiente. Este ángulo, su medida es x más 40. Le voy a sumar la medida de este ángulo de acá, del segundo ángulo, que vale 2x menos 40. La suma de estos dos ángulos te debería dar 90 grados, y aquí claramente te das cuenta por este símbolo. Este símbolo indica que eso es 90 grados. Estamos hablando de un ángulo recto. Entonces la suma de estos dos ángulos debería darte 90 grados. ¿Listo? Para eso es necesario saber conceptos de álgebra. Mira, más 40 menos 40. Signos diferentes se restan. Por lo tanto, al restar 40, se van a eliminar. Entonces, eliminamos los 40, quedándonos x más 2x. Eso es recontra sencillo, ¿sí o no? Eso es 3x, es igual a 90. Este 3 que tú ves acá, por conceptos de ecuaciones, tú debes saber que esto pasa a dividir. Recuerda que lo que acá está multiplicando pasa a dividir, y lo que acá está dividiendo pasa a multiplicar, siempre con la operación inversa. Por lo tanto, la respuesta sería 90 entre ¿cuántos, jóvenes? 90 entre 3, dándonos como respuesta 30 grados. 30 grados sexagesimal. ¿Listo? Problema 1 resuelto. Date cuenta lo sencillo que es resolver un problema de ángulos. Pero ya te repito, es necesario que tú sepas bien el tema de ecuaciones. ¿Listo? Perfecto. Siguiente ejercicio. En este caso ya no tenemos dos ángulos, tenemos tres ángulos. Mira, joven, primer ángulo que vale, su medida es 68. Siguiente ángulo de medida 90 grados, es un ángulo recto. Siguiente ángulo, el ángulo que mide x. Yo te hago una pregunta y quiero que lo respondas. Pausa el video y respóndete tú mismo. ¿Qué tipo de ángulos serán ellos? ¿Serán complementarios? ¿Serán iguales a ellos? Obviamente que no. Los complementarios suman 90. En este caso no me vas a decir que suman 90. Los tres ángulos reposan en una recta, y esa recta tiene como medida 180 grados. Estamos hablando de un semiplano. ¿Por qué? Porque el plano es todo esto, es completo. Entonces estamos trabajando con la mitad de él. Así que estamos trabajando con un semiplano, con un ángulo llano. Entonces, esta medida total, ¿cuánto debería darte? 180 grados. No olvidarte jamás. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una ecuación. Aunque tú lo puedes hacer en la mente, mira, él es 90. Vamos sumando. 68 más 90
¿Cuánto es? A ver, profesor, 68 más 90, 158. Entonces, todo esto es 158. ¿Cuánto le falta a 158 para hacer un semiplano? Es decir, una vuelta completa. Entonces, para poder hallar cuánto le falta, procedemos a restar 180 menos 158. Por lo tanto, obtendríamos 22 grados, que vendría a ser la respuesta del ejercicio número 2. Lo vamos a borrar para ponerlo de mejor manera. En este caso debería ser 22 grados. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué clave sería? La clave sería la alternativa B. ¿Listo, jóvenes? Chicos, continuemos, ejercicio número 3. En este caso, date cuenta tú mismo cómo estamos trabajando en un ángulo recto. En este caso, acá trabajamos con un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, un semiplano también llamado. Y en este caso, logramos ver que acá existen 4 ángulos. El primero que vale 90 grados, que es un ángulo recto, segundo ángulo, tercer ángulo, y el cuarto ángulo que lo estoy sombreando con color rojo, el ángulo teta. Y justamente ese ángulo es el que me piden encontrar. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Se asemeja a lo que te acabo de enseñar? ¿A lo que acabo de resolver? No mucho, no mucho. En realidad, casi nada. Pero sí comparte una característica con respecto a este ángulo, a este problema en realidad. En este caso, los ángulos son consecutivos. Y al final eso suman 180 grados en este caso, ¿no? Y en este caso también tenemos ángulos consecutivos y todos giran o tienen como vértice común este puntito, que no le han puesto una letra, le puedes colocar tú el punto O. En este caso, te percatas tú que los ángulos al final forman una vuelta completa, generan una vuelta completa. Entonces, estos ángulos de acá están formando un plano. Date cuenta con el ejemplo número 2 o con el ejercicio número 2, solo formaban la mitad de un plano. Por eso le dije semiplano. Pero en este caso están formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de sus medidas no va a ser 180, ahora va a ser 360, porque esa es la medida de un plano, de un ángulo de una vuelta. Recuerda que el ángulo de una vuelta se forma cuando un rayo gira hasta la posición del primer rayo, de este rayo. En este caso, por ejemplo, tenemos el rayo OA y OB. El rayo OA, vamos a suponer, que gira y coincide con el rayo OB. Entonces, al girar está formando una vuelta completa y esto se le llama un plano. ¿Y eso cuánto mide? 360 grados hexagesimales. Entonces, no te olvides de eso. Estamos formando un plano completo. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos que formen dicho plano deberá darte 360 grados. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio de esta manera, recontra facilito. Vamos a sumar estos 3 ángulos. A ver, 90 más 100, 190, 190 más 120, obtienes 310 grados. Ahora, recuerda que la vuelta completa o el plano era 360. Entonces, te haces tú la pregunta, ¿cuánto le falta a 310 para ser igual a 360? Para eso vamos a efectuar una resta. Al efectuar la resta, obtenemos el ángulo teta. ¿Cuánto debería valer el ángulo teta? Entonces, el ángulo teta debería valer 50 grados. Y ese vendría a ser la respuesta.
La respuesta del ejercicio número 3. Alternativa C. ¿Listo? Jóvenes, continuamos. Ejercicio número 4. Si logras percatarte, el ejercicio número 4 es muy parecido al ejercicio número 2, ya que estamos hablando de 3 ángulos. En este caso, 3 ángulos que están sobre un semiplano, o sea, un ángulo llano. Date cuenta la semejanza que existe entre el ejercicio número 2 y el ejercicio número 4. Vamos a aplicar lo mismo. Recordad, ¿cuánto sumaban estos ángulos? 180. Acá tiene que pasar exactamente lo mismo porque estamos en un semiplano. ¿Listo? Comenzamos. Primer ángulo, 5 alfa menos 20. Más, siguiente ángulo, 4 alfa menos 30. Más, siguiente ángulo, alfa más teta. La suma de todos esos ángulos tiene que darte 180 grados porque estamos trabajando en un semiplano. Vamos a aplicar algunos conceptos de álgebra. Tú sabes que signos diferentes se restan y al final las tetas se eliminan. Adiós tetita. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿sí o no? Mira, 5 alfa más 4 alfa, 9 alfa más este alfa, nos quedaría, jóvenes, 10 alfa menos 20 es igual a 180 grados. ¿Listo? Creo que ya la ecuación está bastante sencilla. Lo único que daría es resolver de esta manera. Pasa a sumar, quedaría 10 alfa es igual a 180 más 20. Tú eres inteligente y ya sabes que vale 200 grados. Finalmente, el 10 pasaría a dividir, obteniendo 200 entre 10. ¿Listo? Entre 10. Tú sabes que cerito con cerito se eliminan, quedándote como respuesta simplemente 20 grados. ¿Listo? 20. Así como tus notas en tus cursos. 20. Alternativa C. ¿Listo? Continuemos, jóvenes. Listo, chicos, continuemos. Ejercicio número 5. En este caso, nos piden encontrar el valor de X. ¿Listo? A ver, percátate tú que estamos viendo 3 ángulos consecutivos. El ángulo AOB, BOC y COD. A su vez, te dan un dato que nos permite encontrar el valor de X, que AOD vale 102. Profesor, ¿quién es AOD? Todo esto, ¿sí o no? Mira, AOD. Todo este ángulo de acá vale, según el ejercicio, 102 grados. Por lo tanto, creo que ya te diste cuenta cómo sería el planteo, ¿no? Claro, la suma de estos 3 ángulos de acá debería darte 102 grados. Por lo tanto, vamos a efectuar la ecuación que nos permite encontrar el valor de X. Comenzamos, jóvenes. A ver, ¿qué dirías tú? Dirías lo siguiente. X menos alfa más X más alfa. ¿Cuánto da, jóvenes? Debería darte la suma de estos 3 ángulos, debería darte el ángulo AOD, o sea, 102 grados. ¿Listo? Bueno, apliquemos igual conceptos de álgebra. Tú sabes, joven, que signos diferentes se restan. Al final se van a eliminar los alfa, quedándote la suma de X más X, obteniendo 3 veces X. El problema ya salió porque tú sabes que este 3 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 102 entre 3. Respuesta 34 grados. ¿Listo? Esa sería la solución del ejercicio número 5. Ejercicio número 6. A ver, ¿qué nos piden encontrar? El valor de X. ¿Listo? De igual manera como el ejercicio 5, percátate que hay 2 variables. En este caso está el ángulo θ y el ángulo X. Pero a mí me piden hallar X. Entonces, ¿qué podemos aplicar en ese ejercicio para poder hallar el valor de X?
Mira, para poder resolver este ejercicio necesitas primero darte cuenta de dos cosas. Primero, que estos ángulos de acá, estoy trabajando con esta zona, con este semiplano. ¿Listo? Que le vamos a poner nombre. Le voy a poner A, B, C, D y E. Mira, vamos a trabajar con el ángulo A o D. ¿Listo? ¿Quién es el ángulo AB, profesor? Todo esto, el semiplano. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto deberían sumar los ángulos que se ubiquen en el semiplano, sobre el semiplano? Recordar este ejercicio. ¿Cuánto sumaban todos esos ángulos? 180, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a aplicar lo siguiente. Quiero que te percates tú esto. Todo esto es 180, perfecto. Pero ya tengo 90. Quiere decir que todo lo de acá debería darte 90, ¿sí o no? Claro, porque esto es 90 más este 90, 180, que es el valor de un semiplano. Por lo tanto, estos de acá deberían sumar 90. ¿Listo? 3 veces teta más 2 veces teta, ¿cuánto debería darte? 5 veces teta. Finalmente, el 5 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 90 entre 5, 18 grados. Pero a mí no me piden hallar teta, me piden hallar x. Entonces, acá viene un concepto que no debes olvidarte. Acuérdate tú. Voy a ponerlo por acá. Disculpa por el desorden. Estos ángulos, tú debes saber cuáles son. Esos ángulos que tienen el mismo vértice, pero en diferentes sentidos, ya que este ángulo apunta hacia el lado derecho, mientras que este ángulo apunta hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Esos ángulos se llaman opuestos, date cuenta, el mismo nombre lo dice, opuestos por el vértice, formado por la intersección de dos rayos. Dos rayos se están intersectando. Ten cuidado, porque hay ejercicios que aparentan ser ángulos opuestos por un vértice. En este caso te lo puedo poner así. Te hago la pregunta, ¿esos serán opuestos por el vértice? Claro que no, ya que esto es una recta, es verdad, pero esto no es una recta. Recuerda que se forma de la intersección de dos rectas, así que tenlo presente. En este caso, profesor, ¿quiénes son los ángulos opuestos por el vértice? Quiero que tú mismo te respondas la pregunta. ¿Qué ángulos serán opuestos por el vértice? A ver, ¿este ángulo con quién? ¿Con él? No. Con él, profesor. ¿Tú crees? No, tampoco. ¿Quiénes serán? Creo que ya te diste cuenta, ¿sí o no? Mira la recta. Mira esta recta. Lo voy a poner acá de mucha mejor manera. Mira, ahí está. Y ahí está la segunda recta. ¿Quiénes son los opuestos por el vértice? Los voy a pintar. Este angulito que es A o B y este angulito de acá, que es el D o E. Esos son los opuestos por el vértice. ¿Y cuál es su característica? Que estos ángulos son de igual medida. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Por lo tanto, x a que es igual, x es 2 veces teta, el doble de teta, o sea, el doble de 18. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 36. Respuesta alternativa D. Chicos, continuemos. Ejercicio número 7. Te piden hallar en este ejercicio el valor del ángulo MOE. MOE. Esto es lo que te preguntan. Medida del ángulo MOE. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar este ejercicio? Miren, jóvenes, para poder resolver este ejercicio, basta solamente darse cuenta lo que te expliqué en el ejercicio número 6, porque es muy parecido, miren, jóvenes. Yo te hago una pregunta. Este ángulo de acá con este de acá, ¿cómo son? Iguales, ¿sí o no? Exacto. ¿Pero por qué?
¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué son iguales? Porque, a ver, responde ahí en tu casa. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que ellos son iguales? La respuesta es sencilla. Estos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Mira, date cuenta, una recta, segunda recta. En este caso, ambos ángulos son iguales ya que son opuestos por el vértice. Por lo tanto, para hallar M o E, que vendría a ser, jóvenes, este angulito de acá, M o E, faltaría hallar alfa. Pero creo que alfa ya lo encontraste, ¿sí o no? Claro, date cuenta lo siguiente. Mira, semiplano, ¿sí o no? Semiplano. Acá está el ángulo de 90. Quiere decir que lo de acá debería darte 90. Por lo tanto, ahí está la pequeña ecuación. Deberías decir tú lo siguiente. Si esto es 90, lo de acá debería darte 90. La suma de estos tres ángulos debería ser, en este caso, 90 grados. Ya que como este es 90, él debería ser 90, o sea, todo esto debería ser 90 para que la suma sea 180. Por lo tanto, alfa más alfa, 2 alfa. El 38 pasaría a restar, dándote 52. El 2 pasaría a dividir, 52 entre 2. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 52 entre 2 es el valor de alfa. 26 grados. Pero no me piden eso. Recuerda que lo que me piden es la medida de todo este ángulo. Sería en este caso alfa más 38. O sea, 26 más 38. Respuesta, jóvenes, 64 grados. Alternativa D. Ya que te preguntan cuánto vale M o E, o sea, todo esto, 64 grados. ¿Listo? Para el ejercicio número 8, necesitas recordar dos cositas. A ver si te acuerdas. Complemento y suplemento. Profesor, ¿qué es el complemento de un ángulo? El complemento se define como lo que le falta al ángulo para ser igual a 90. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto le falta un ángulo para ser igual a 90? Eso se traduce en restar 90 menos x. Y el suplemento es lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. Eso se traduce como 180 menos x. Por lo tanto, si a ti te piden el complemento de 50, la respuesta sería, jóvenes, 90 menos 50. Eso debería darte 40 grados. Si a ti te piden el suplemento de 100, sería 180 menos 100, obteniendo como respuesta 80 grados. ¿Listo, jóvenes? No olvidar complemento y suplemento. Complemento, 90 menos el ángulo. Suplemento, 180 menos el ángulo. Eso vendría a ser la parte o el recordatorio de lo que vimos en la parte teórica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio número 8. El complemento de alfa, dice lo siguiente. Ese es el dato. Ojo al dato, mira el dato, ¿no? Dice así, el complemento de alfa más el suplemento de beta, ¿cuánto suma, jóvenes? Ahí te lo dice. Suma 70 grados. ¿Listo? Entonces, recuerda lo que te acabo de explicar. ¿A qué es igual el complemento de un ángulo? 90 menos el ángulo. ¿Y a qué es igual el suplemento? 180 menos el ángulo. 90 más 180. ¿Cuánto es eso, jóvenes? 270. El 70 lo voy a mandar a restar. ¿Para qué, profesor? Para que estas dos variables negativas
pasen al otro lado, con signo cambiado. L es menos, pasa con más, L es menos, pasa con más. Obteniendo como dato que 200 o que alfa más beta vale 200 grados. ¿Y qué me va a permitir eso? Listo, me va a permitir hacer lo siguiente, mira. Luego, lo que va a permitir es darte cuenta que estos ángulos están alrededor del punto, de este punto que le vamos a poner punto O. Entonces, como están formando un plano, entonces sus medidas tienen que sumar 360 grados. Date cuenta que forma un plano completo. Por lo tanto, alfa, vamos sumando, alfa más beta más x es igual a 360 grados. Jamás olvidar que en un plano todos los ángulos suman 360 en total. Listo, pero esto ya lo tengo. ¿Cuánto vale alfa más beta? Ahí te lo acabo de encontrar, 200. 200 más x es igual a 360. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? Creo que ya lo sacaste. Tú que eres un genio en la matemática. La respuesta, 160 grados. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la solución para el ejercicio número 8. Alternativa E de nanito. Finalmente, el problema 9, que nos pide hallar el valor de x. Listo. Para ir acabando, ejercicio número 9. Miren, jóvenes, para este problemita vas a hacer uso también de lo que te acabo de explicar. Mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. Tengo dos ángulos complementarios. Imagínate que uno vale 40. ¿Cuánto vale el otro? 90 menos 40. O sea, vale 50. Recuerda que tienen que sumar 90 grados, ¿sí o no? Entonces, cambiemos el dato. Ponle 80. ¿Cuánto deberá valer el complemento de 80? O sea, lo que le falta 80 para ser igual a 90. ¿Cuánto le falta? Exacto, le faltan 10 grados. Listo, cambiemos. Ahora que sea este 70, ¿cuánto debería valer él? Correcto, 20 grados. ¿Listo? Entonces, la pregunta sería acá en este caso, ¿qué pasaría si esto es x? ¿Cuánto vale el complemento? ¿Cuánto vale este angulito? ¿Cuánto vale lo que le falta a él para ser igual a 90? Entonces, por lógica, recuerda que cuando él valía 40, ¿cómo sacaste el 50? Restando, ¿no? 90 menos 40. 90, que es el grande, menos 40, que es esta porción. Por lo tanto, obtenías 50. De igual manera, cuando yo te puse 70 y tú me dijiste 20, es porque 90 menos 70 te da 20. Pero como en este caso tienes x, su complemento es 90 menos x. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me serviría eso, profesor? Me serviría para poder analizar el problema de la siguiente manera. Mira, si esto es x, ¿cuánto debería valer él? Su complemento, date cuenta. Es el complemento de x, ya que los dos sumados te dan 90 grados que ves acá. Por lo tanto, él es su complemento, es lo que le falta a x para ser igual a 90. ¿Cuánto vale? 90 menos x. Y ahora, ¿para qué me sirve ese dato? Date cuenta, este semiplano, mira este semiplano, esta recta, este angulito de acá, que lo estoy pintando, más este de acá, ¿cuánto debería sumar? 180, ya que pertenecen a un semiplano. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta, ¿sí o no? Listo, jóvenes. Dirías tú, 10x más 90 menos x, ¿a qué es igual? A 180. ¿Listo? Eso es lo que tú has podido deducir de lo que te acabo de explicar. ¿Listo? Perfecto. Ahora solo faltaría hallar x, que está recontra sencillito. 10x menos x, 9x. Este 90 pasa a restar, quedándote 90.
Finalmente, el 9 pasa, ¿qué, jóvenes? A dividir, ¿sí o no? Ya que está multiplicando, pasa a dividir. 90 entre 9, obtenemos como respuesta 10 grados. ¿Listo? Respuesta del ejercicio número 9. Alternativa A. Chicos, continuemos. Ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Mira, a partir del ejercicio número 10 vamos a hacer uso mucho de lo que te acabo de explicar con anterioridad, ¿no? Recordar que el complemento de un ángulo es 90 menos dicho ángulo y el suplemento del ángulo es 180 menos dicho ángulo. Con esos conceptos vamos a trabajar los problemas finales del 10 al 15. Para el problema 10 te piden lo siguiente: hallar el complemento. Mira lo que te piden: el complemento del suplemento de 150. Para poder resolver ese ejercicio solo basta resolver la parte final, el suplemento de 150. O sea, esos ejercicios tienes que comenzar siempre desde la parte final. Suplemento de 150. 180 menos 150. Recuerda que el suplemento se halla de esa manera. 30. Ahora te quedaría resolver complemento de ese resultado, o sea, complemento de 30. Y para eso tienes que aplicar la fórmula de arriba. El complemento es 90 menos 30. Por lo tanto, tenemos 60 de respuesta. ¿Listo, jóvenes? Esa sería la solución del ejercicio número 10. Un ejercicio bastante sencillo. La alternativa sería la clave B. ¿Listo? Continuemos. Ejercicio número 11. ¿Qué dice el ejercicio número 11, profesor? Dos ángulos suplementarios. Yo te hago una pregunta bastante sencilla. Problema número 11. ¿Qué son ángulos suplementarios? Acuérdate, ¿son los que suman 90 o 180? Suplementarios, 180, obviamente. Por lo tanto, tengo dos ángulos que suman 180. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Mira, al primer ángulo le voy a poner X y al segundo ángulo le voy a poner Y. Como son suplementarios, tú tienes que recordar que la suma de esos ángulos es 180. ¿Qué más, jóvenes? Y dice, o el dato es que se diferencian en 40. Profesor, ¿qué significa que se diferencien en 40? Significa que su resta es 40 grados. ¿Listo, jóvenes? Tengo dos ecuaciones. ¿Cómo resuelvo esas ecuaciones? Para eso voy a hacer uso de sistemas. Para eso voy a aplicar una pequeña suma algebraica. Mira, voy a sumar, jóvenes. Sumar x más x. Ojalá x más x, 2x. ¿Por qué sumo, profe? Para hacer esto, y y se eliminan. Por lo tanto, 180 más 40, 220. Este 2 que está dividiendo pasa a dividir y quedaría 220 entre 2. ¿Listo? Obteniendo como respuesta 110. ¿Listo? Y ya está. Como él es 110, en tu mente, ¿cuánto debería valer Y? 110
más quién te da 180 para encontrar el segundo ángulo. La respuesta, 70 grados. ¿Listo? Ya tenemos nuestros dos angulitos que nos pedían. Bueno, ¿qué nos pide exactamente? Calcular el mayor. O sea, profesor, me estaban pidiendo por el 110 grados. ¿Listo, jóvenes? Perfecto. Ejercicio número 12. Vamos ya terminando la práctica de ángulos. Ejercicio número 12. Dice así. Calcula el suplemento de la medida del ángulo que forma el horario con el minutero de un reloj a las 7 horas. ¿Listo? A ver. Vamos a analizar este problema. Imagínate que el reloj es este y a las 7 horas, a ver, tú sabes que acá es 6, acá es 12, acá es 9 y acá es 3. Cuando dice las 7 horas, joven, las 7 horas es lo siguiente, es de esta manera, el horario apunta al 7 y el minutero apunta al 2. Pregunto yo, ¿qué ángulo estará formando? Entonces, yo quiero que analice lo siguiente. Mira, acá vamos a poner al 8. ¿Listo? Perfecto. Date cuenta que este es un ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta es 360 grados. Date cuenta, es una vuelta completa, ¿sí o no? Entonces, si yo trabajara solamente esta partecita, que la voy a poner de esta manera, ¿cuánto valdría todo lo que acabo de mencionar? Todo esto, 180, ¿cierto? Esto es 180 y esto es 180. Aquí creo que te das cuenta de mejor manera, ¿no? Él es 180 y lo de acá debería darte 180. Por lo tanto, mira, como este es 180 y se ha dividido de esta manera, mira, joven, se ha dividido 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, profesor, se ha dividido en 6 partes. ¿Cómo me doy cuenta? Por lo siguiente, a pesar que no me piden, yo voy a representar. Ya está. Mira, ahí te das claramente cuenta que ha sido dividido en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y las partes cómo son? ¿Serán diferentes? Obviamente que no, son iguales. Todas las partecitas que ves tú aquí son iguales, ya que la distancia o la abertura de este número con respecto a este tiene que ser la misma con respecto a estos. Igual acá y de igual manera para todos los casos siguientes. Entonces, teniendo esa consideración, recuerda que todo era 180. Y como ha sido dividido en 6 partes, cada partecita ¿cuánto debería valer? Una pequeña división, 180 entre 6. La respuesta, 30 grados. Quiere decir que es 30, 30, 30, 30, 30 y 30. Y te das cuenta, ahí suman los 180 grados. Profesor, me piden el suplemento de la medida del ángulo que forma el horario con el minutero. Horario con minutero. Lo que ves de color verde. Todo esto te pide. 30 más 30 más 30 más 30 más 30. El ángulo, ¿cuál sería? Entre el horario y el minutero. Le vamos a poner O, H y M. ¿Cuánto sería, jóvenes? 150. Pero a mí me piden el suplemento. O se le está pidiendo el suplemento de 150. Y entonces el suplemento de 150 sería lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. ¿Cuánto le falta? 30. ¿Listo? Entonces sería la respuesta al ejercicio número 12. Alternativas, sí. Sigamos. Ejercicio número 13. Dice lo siguiente. La suma del complemento y suplemento
profesor, me están diciendo que la suma del complemento, pero para eso voy a utilizar un ángulo, sea X el ángulo, y te dice lo siguiente, que la suma vaya a sumar del complemento y el suplemento de mi ángulo que acabo de poner, mi ángulo X. Esa suma te da 140. Listo, jóvenes. Listo, chicos. ¿Cómo procedemos a resolver el ejercicio número 13? Bueno, recordando lo que te acabo de explicar o de recordatorio. ¿A qué es igual el complemento de un ángulo? Bueno, debes saber, ¿no? 90 menos X. ¿A qué es igual el suplemento, jóvenes? ¿A qué es igual el suplemento? 180 menos X. Listo. Procedemos a operar. 90 más 180, 270. Menos X, no me vayas a decir, se eliminan. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. ¿Cómo se procede a esta pequeña ecuación? El 140 pasa a restar. Y este 2x o menos 2x pasa al otro lado positivo. Esto es 130, 2x. Listo, jóvenes. El 2 pasa a dividir 130 entre 2, obteniendo como respuesta 65. 65 grados. Estamos hablando del ángulo de 65 grados. Clave, letra E. Ejercicio número 14. Si a un ángulo se le resta su complemento. Bueno, de igual manera que el ejercicio número 13, vamos a analizarlo de esta forma. Sea X nuestro ángulo. Entonces, vamos a plantear la ecuación de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio. Si a un ángulo, vamos a analizar, recuerda que el ángulo es X, se le resta su complemento. Su complemento es C de X. ¿Listo? Es igual a la cuarta parte de su suplemento. ¿Cómo se representa la cuarta parte? Bueno, sencillo, dividiendo entre 4. Dividiendo entre 4. ¿Y a quién voy a dividir? Bueno, al suplemento, a su suplemento, es decir, S. ¿Listo? Bueno, vamos reemplazando de acuerdo a lo que te enseñaba. ¿A qué es igual el complemento? No te olvides, aquí está. Paréntesis, 90 menos. Recuerda, cuando hay un menos, ya hay una expresión entre paréntesis. Suplemento, 180 menos entre 4. Listo. Perfecto. Ahora vamos operando. ¿Para qué pongo el paréntesis? Porque el menos va a hacer cambiar de signo. Menos 90 más X. ¿Listo? Y este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión. Y eso será igual a 180, vamos a borrar un poquito el 4, menos X. Listo. Ahora, X más X, 2X por 4, 8X. 4 por 90, 360. Finalmente quedaría resolver una ecuación bastante sencilla. Recuerda que él pasa a sumar, quedaría 8X más X. Y este que está restando pasa a sumar. Por lo tanto, te quedaría 9X es igual a 540. Respuesta, 540 ¿entre cuánto? Entre 9. Respuesta, jóvenes, 60 grados. Bueno, finalmente, ejercicio número 15. Te dice lo siguiente: calcular la medida de un ángulo
De igual manera, vamos a considerar que X sea nuestro ángulo. ¿Listo? El ángulo que queremos encontrar. Y te dice que el complemento de su medida, esos son los datos, ¿ya? El complemento de su medida es igual ¿a qué cosa? A la mitad de la misma medida. O sea, la medida del ángulo es X. La mitad de esa medida, X sobre ¿qué? X sobre 2. Listo, jóvenes. Esa es la ecuación. Solo nos quedaría resolver. ¿A qué es igual el complemento? 90 menos X. Igual a X sobre 2. Recuerda, la mitad de su medida de X. Finalmente, el 2 pasa a multiplicar a estos dos términos. 2 por 90, 2 por X. Y es igual a ese valor. Finalmente, solo me quedaría pasar a sumar, quedándome 3X, y el 3 pasaría a dividir, obteniendo como respuesta 180 entre 3, 60 grados. ¿Listo? Ese vendría a ser la respuesta del ejercicio 15. Alternativa. Ahora sí, jóvenes, ya practicando esto, les quedaría hacer uso de lo que acabo de enseñar para poder afianzar todo esto mediante la tarea. Así que les dejo 7 ejercicios de tarea para que puedan aplicar y reforzar lo que acabo de enseñar. ¿Listo?